Nos hemos preparado para la proclamación de la palabra del Señor, que introduciremos con el texto de la Lectio Divina en Marcos 1, del 1 al 15. Marcos 1, el inicio del ministerio del Señor. Leo el primero y vamos alternando y nos reunimos en el 15. Marcos 1, del 1 al 15, dice así: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío un mensajero delante de Joás, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y preparaba bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía al agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le introdujo Y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Todos diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Amén. En respuesta a esta lectura, cantemos el himno Oíd, oíd lo que nos manda, número 232.
Pueden tomar su lugar. El pasado miércoles inició la Cuaresma, de la estación festiva de nuestro calendario litúrgico, que celebramos la manifestación del Señor Jesús como el Mesías esperado. Por eso el título del mensaje de hoy, el concepto actual de la Cuaresma. Entonces, todo lo que tenga que ver con la manifestación del Señor Jesús como el Mesías es esta temporada en la cual recordaremos. Le doy lugar a nuestro hermano Miguel Silva. Él es licenciado en predicación por el presbiterio y pues han acordado un plan de apoyo a esta iglesia. Entonces, te doy lugar, hermano. Estemos prontos para oír y escuchar la palabra de Dios. Vamos a abrir, hermanos, la escritura. ¿Sí se escucha, hermano? ¿No? No. ¿Qué es usted? Sí. ¿Se escucha? Algo pasa con eso. Un poquito más arriba de tu celular. Bien. Vamos a abrir, hermanos, la escritura. En el Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo número 1. Vamos a leer, hermanos, del versículo número 1 al versículo número 3 del Evangelio de San Marcos. Sigan por favor con su vista, hermanos. Voy a dar lectura a esta parte de la Escritura. La palabra de nuestro Dios dice así, hermanos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Amén. Vamos a orar, hermanos. Nuestro buen Dios, estamos muy agradecidos, Dios. Ciertamente, Señor, si tú nos pagaras conforme a nuestras obras, hace tiempo, Señor, que ya nos hubieras acabado, Señor. Pero podemos ver tu gracia y tu misericordia, Señor, en nuestras vidas. Como hasta el día de hoy, Señor, permaneces fiel, Señor, a esa promesa, a ese pacto, Señor, que has hecho, en el cual, Señor, tú has declarado que tú eres nuestro Dios y que nosotros somos tus hijos. Y con esa confianza de que somos tus hijos, nuestro buen Dios, nuestra responsabilidad, Señor, en esta tu creación, es dar testimonio, Señor, ciertamente de todas las enseñanzas que vienen en tu palabra, mi Dios. Te queremos pedir la asistencia de tu Santo Espíritu, Señor, que dirija nuestro corazón, Señor, que lo convenza, mi Dios, que todas palabras que salgan, Señor, provengan de ti, Señor. Estamos muy agradecidos, bendito Padre, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Y, Señor, hemos aquí, Padre, como tu pueblo, atentos a tu voz, Señor, a lo que tú tienes preparado para nosotros, bendito Padre. Cuántas gracias te damos, mi Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos muchas gracias. Amén, Padre. Amén. Bien, hermanos. Es muy conocido por todos que el tema que se viene desarrollando tenemos como título precisamente contexto, fundamentos e implicaciones del reino de Dios.
Esos son los temas que se han elegido por el consistorio para que se prediquen en esta iglesia. Pero ciertamente, como ya comentó nuestro hermano Alberto, es necesario que hagamos un pequeño paréntesis para poder desarrollar los temas que vienen en el calendario litúrgico. Todos deberíamos de saber qué es lo que se menciona en este calendario litúrgico. Pero veamos que aunque tenemos este calendario litúrgico para fechas muy especiales y que todas las iglesias reformadas deberían de predicar, muchas veces es desconocido por los miembros de la iglesia. No lo conocen. Veamos la importancia de este calendario litúrgico. Comenzamos con un periodo de Adviento, en el cual en este periodo de Adviento se prepara a la iglesia para el evento más importante que puede existir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y este periodo de Adviento, hermanos, comienza precisamente 4 domingos antes del nacimiento de nuestro Salvador. Veamos desde dónde viene este calendario litúrgico. Y después que pasa este periodo de Adviento, celebramos, y el calendario litúrgico lo resalta, el nacimiento de nuestro Salvador, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y que bueno, en el calendario gregoriano lo tenemos marcado como el 24 de diciembre. Bien, no quisiera entrar en detalles, hermanos, simplemente quisiera mencionar lo que viene en el calendario litúrgico. Después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos un periodo de Epifanía. Y en este periodo de Epifanía, hermanos, ciertamente nosotros vemos la manifestación de Dios. Y este periodo abarca, hermanos, precisamente del 6 de enero, con la venida de los magos o los sabios de Oriente, y termina el 14 de febrero. Y en este periodo de Epifanía, lo que se debería de predicar en las iglesias reformadas, precisamente sería el bautizo de nuestro Señor Jesucristo, la confirmación de nuestro Señor Jesucristo, la presentación de nuestro Señor Jesucristo, y también, sin pasar por alto, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Y este periodo de Epifanía es muy importante, hermanos, porque enlaza precisamente este periodo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con la Cuaresma, con el periodo de Cuaresma. Y precisamente este periodo de Cuaresma, como bien lo dice el nombre, es 40 días antes de la Pascua, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y veamos, hermanos, que ciertamente estas celebraciones en la iglesia reformada ya no se celebran, ya no se mencionan. Es lamentable, hermanos, que tengamos una guía para poder predicarle a la iglesia sobre temas tan importantes y que ciertamente ya no se predique. Pero veamos, hermanos, que en este periodo de Cuaresma inicia precisamente el miércoles 17 de febrero y va a tener una culminación precisamente 40 días después del 17 de febrero, que sería el 29 de marzo. Este es el periodo de la Cuaresma. Y precisamente el día 21 de febrero, que es el día de hoy, es el primer domingo de Cuaresma. Y en todas las iglesias se debería de celebrar, reformadas, claro, se debería de celebrar lo que se conoce la Cuaresma. ¿Y cuáles son las enseñanzas que se deberían de predicar en este periodo de Cuaresma? Bueno, debemos de ver que en este periodo de Cuaresma se debería enseñar la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente se debería de predicar sobre su infancia, sobre su crecimiento,
sobre su sabiduría y la gracia delante de Dios que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y también deberíamos de predicar en este periodo de Cuaresma sobre la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo, que es el punto central de este periodo de Cuaresma. Pero como ya estaba diciendo hace un momento, que es lamentable que en las iglesias reformadas estas celebraciones no se lleven a cabo, hermanos. Vamos a ver 3 periodos, hermanos, en los cuales se celebraba la Cuaresma y cómo se celebraba la Cuaresma. Y vamos a ver cómo se debe de celebrar la Cuaresma en este tiempo. Vamos a ver cómo se celebraba en la época patrística, hermanos. Ciertamente en la época patrística la Cuaresma se celebraba, imagínense, hermanos, desde el Concilio de Nicea en el año 325 se empezó a celebrar la Cuaresma. Un hecho muy importante que tuvo en un concilio de la Iglesia y que la Iglesia determinó que se debería de celebrar. Pero no nada más es celebrar por celebrar, sino tenía un motivo esta celebración, y este motivo era principalmente la instrucción del pueblo, de que el pueblo fuera instruido de una forma correcta. Los temas que se desarrollaban en este tiempo de la edad patrística eran 3 temas muy sencillos. Primero, se debería de celebrar o se debería de hablar acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo, sus atributos, sus virtudes, quién la sustenta, quién la guía. Eso es lo que se predicaba en la iglesia patrística. Como segundo tema que se predicaba en la era patrística, hermanos, era precisamente la comunión de los santos. ¿Qué tan importante era desde ese tiempo la comunión de los santos? Vernos como hermanos, vernos como un solo cuerpo en Cristo. Y todo eso se celebraba y se enseñaba desde la época patrística, hermanos. Y la tercera tema que se enseñaba en la época patrística era precisamente el querigma. ¿Y a qué nos referimos con el querigma, hermanos? Precisamente la proclamación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos qué es lo que se enseñaba en la proclamación de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Se enseñaba precisamente el Evangelio del Reino. Es lo que se enseñaba en la época patrística, hermanos. Todo eso, hermanos, hasta este tiempo podemos ver que se ha perdido. No hay ese tipo de enseñanzas ahora en la iglesia reformada, en este periodo de Cuaresma, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que al pasar el tiempo estas enseñanzas fueron deformándose y llegamos al periodo de la Edad Media. Veamos precisamente qué es lo que pasó en la Edad Media, hermanos. Aquellos líderes eclesiásticos de este periodo empezaron a deformar todas esas enseñanzas que los padres de la iglesia habían establecido como un concilio, y que ahora se empezaba a distorsionar esa enseñanza en la iglesia. Podemos ver cómo desde el siglo V, hermanos, el Papa León I instituyó la abstinencia de la carne y de todo alimento semejante. Veamos desde dónde viene esta abstinencia, desde el siglo V con el Papa León I, hermanos. Eso no fue todo lo que pasó, hermanos. Muchísimas más añadiduras se metieron a estas enseñanzas. Por ejemplo, en el siglo X se inició la imposición de la ceniza en los hombres, diciéndoles que eres polvo y al polvo volverás. Veamos esa desesperanza que le estaban dando a la iglesia. Estaban diciéndole que tú regresarías al polvo y que no tienes esperanza absoluta.
Reconocen su condición, claro, reconocen su condición de pecador, pero con esa seña estaban diciendo que en el polvo te vas a quedar y ahí vas a estar. Veamos lo que pensaba esta iglesia romana papista en el siglo de la Edad Media, en este periodo de la Edad Media, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que ciertamente nosotros tenemos un periodo de esperanza, y me estoy refiriendo al periodo de la Reforma. En el periodo de la Reforma ciertamente volvieron otra vez a regresar a los principios de la época patrística, y podemos ver ciertamente que se quitaron todas esas añadiduras que se habían impuesto a la iglesia de nuestro Señor, y que ciertamente ahora, en este periodo de la Reforma, ahora los temas nuevamente vuelven a salir a la luz. Ahora se va a hablar acerca de los evangelios, ahora se va a hablar acerca del credo de los apóstoles, ahora nuevamente se va a promulgar el querigma, pero ahora desde una perspectiva evangelista. Y podemos ver que se quitó completamente toda obra de supererogación. ¿Y a qué me refiero con toda obra de supererogación? A todos los méritos que el hombre puede hacer de más para poder alcanzar la salvación de su alma. Veamos, hermanos, precisamente que en este periodo de la Reforma fue tan importante porque cambió todo lo que la iglesia romana en todo el periodo de la Edad Media había declarado para que se enseñara. Pero vamos a ver, hermanos, precisamente en este tiempo, en la actualidad, qué es lo que la iglesia entiende por el periodo de la Cuaresma, hermanos. Y para eso vamos a tocar 3 puntos que son importantes que la iglesia comprenda, que la iglesia conozca. Primero, vamos a abordar de una forma más completa cuál es la idea papista de la iglesia. Segundo lugar, hermanos, vamos a ver qué es lo que piensan los evangelicalistas acerca de la Cuaresma. Tercero, cuál es el pensamiento presbiteriano acerca de la Cuaresma. Estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar. Vamos a comenzar con el primero, hermanos. Primero, ¿cuál es la idea papista de la Cuaresma? Veamos, hermanos, en qué han caído la iglesia papista o la iglesia romana. Ellos consideran, hermanos, que la Cuaresma es una penitencia. Me podrían preguntar, bueno, hermano, ¿qué es una penitencia? Es un dolor por el pecado. Se arrepienten por aquello que cometieron mal. Eso es una penitencia, hermanos. Y al ser una penitencia, según la iglesia romana, entonces es un sacramento para ellos. Veamos cuáles son los sacramentos de la iglesia romana o de la iglesia papista. Primero, bautismo. Segundo, confirmación. Tercero, Eucaristía. Cuarto, penitencia. 5, unción de los enfermos. Sexto, matrimonio. Y séptimo, extrema unción. Podemos ver que la penitencia se encuentra incluida en los sacramentos. Y por lo tanto, por ser un sacramento, la iglesia está obligada a cumplir con esa penitencia. Pero podemos ver, hermanos, precisamente que la penitencia tiene 3 facetas que son importantes que nosotros comprendamos. Primero, la penitencia es una contrición del corazón. El hombre tiene que reconocer en el corazón que se encuentra mal delante de Dios. En su corazón siente precisamente que está ofendiendo a Dios y que está ofendiendo las leyes de Dios. Ese es el primer principio de la penitencia, la contrición del corazón. Segundo,
debe de haber una confesión de boca o una confesión auricular o una confesión sacerdotal. ¿Qué significa eso, hermanos? Precisamente significa que los feligreses están obligados, por ser un sacramento, a ir con el sacerdote a confesarse. Eso es una confesión auricular, que el sacerdote escuche los pecados que tú cometiste. Eso es la segunda faceta precisamente de una penitencia, y es la confesión auricular. Y la tercera es la satisfacción de la obra. Podemos ver precisamente que en este punto el feligrés va con el sacerdote. El sacerdote escucha todo lo malo que tú has hecho. Y veamos las palabras que dice el sacerdote: yo te absuelvo. Es una ignorancia. Nadie puede absolver a un hombre. Solamente la gracia de nuestro Señor Jesucristo es el único que puede limpiar el pecado del hombre, hermano. Pero veamos precisamente que esta satisfacción de obras te lleva a que tú realices ciertos actos, y son impuestos por el sacerdote. Primero te ponen penitencias de rezar Aves Marías. Segundo, te ponen como penitencia que te vayas a la palabra y que reces Padres Nuestros. O más aún todavía, te dicen que te vistas de nazareno. Veamos, hermanos, precisamente esta ignorancia que hay en la Iglesia romana acerca de esta penitencia. Pero podemos ver, hermanos, ciertamente que cuando un feligrés va y cumple con la obra de contrición, cuando cumple con la confesión auricular y cuando cumple con la satisfacción de las obras, entonces el feligrés es merecedor de la gracia y del perdón de Dios. Veamos, hermanos, salvación por obras, por méritos propios, hermanos. Pero veámoslo ahora desde el punto de vista de sacramento, porque vimos lo que piensa la Iglesia como penitencia. Ahora veamos qué es lo que piensa la Iglesia romana, pero como un sacramento. Como un sacramento, hermanos, precisamente la Iglesia romana lo que piensa es que el hombre debe de convertirse a Dios, debe de arrepentirse de sus pecados y debe de cumplir con los mandamientos de la Santa Madre Iglesia. Aparte de que debe de cumplir con todos los mandamientos de la ley de Dios, debe de cumplir con la palabra. La Iglesia de Roma, o la Iglesia romana, o la Iglesia papista, tiene 5 mandamientos, hermanos, que también todos los feligreses, por ser un sacramento, deben de cumplir. Primero, deben escuchar misa todos los domingos. Segundo, hermanos, deben todos los feligreses hacer confesiones auriculares por sus pecados. Tercero, deben de comulgar, refiriéndose a participar de comer esta hostia. Cuarto, deben de ayunar y abstenerse de comer carne. Y 5, deben de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Estos son los 5 mandamientos que tiene la Iglesia romana o la Iglesia papista. Y con respecto a la Cuaresma, lo que ellos hacen es que resaltan el 4º mandamiento: ayunar y abstenerse de comer carne. Ellos se justifican de una forma siguiente, hermanos. Así como nuestro Señor Jesucristo, después de que fue bautizado, la palabra de nuestro Dios dice que fue llevado al desierto y ahí estuvo 40 días en el desierto sin probar alimento.
En eso se justifica la Iglesia romana para decir que todos los feligreses deben ayunar. Pero tiene un propósito por el cual la Iglesia romana ayuna. Veamos cuáles son los propósitos, hermano. Que el hombre debe de luchar contra su propia carne. Que el hombre debe de luchar contra sus propios deseos, hermanos. El hombre debe luchar contra el bienestar de su propio cuerpo, hermano. Dice también la Iglesia romana, hermanos, que ellos deben de dominar precisamente el cuerpo para que su alma pueda crecer. Veamos, hermanos, lo que ellos están pensando con respecto a este cuarto mandamiento, que es el ayuno, hermanos. Pero también, hermanos, sirve para tener un autocontrol de tu propio cuerpo. ¿Qué significa que tengas un autocontrol de tu propio cuerpo? Que cuando tú realices una penitencia, entonces no seas afectado físicamente. Porque ciertamente las penitencias hacen que uno se abstenga de lo que a uno le agrada. Y al abstenerse de lo que a uno le agrada, puede ser un ayuno, puede ser tantas cosas que la Iglesia manda. Entonces, si tú estás ayunando y tú tienes un autocontrol de tu cuerpo, entonces físicamente no vas a ser afectado. ¿Quiénes son aquellos que pueden participar de este sacramento, o más bien de este mandamiento? Todos aquellos que son mayores de 18 años y menores de 59. O sea, casi toda la Iglesia está obligada a desarrollar estos 5 mandamientos, y en especial ayunar 2 veces al año, así como lo manda la Iglesia, refiriéndose precisamente al miércoles de ceniza y al Viernes Santo. Esos 2 días la Iglesia tiene que ayunar a fuerzas, porque la Iglesia lo está mandando. Y bueno, y con respecto a la Cuaresma, la Iglesia romana lo que hace es que todos los viernes, en este periodo de Cuaresma, también ayunan. ¿Pero por qué eligieron el viernes? Según ellos dicen, porque el viernes fue cuando nuestro Señor Jesucristo murió. Bueno, bien, hermanos, veamos la importancia del conocimiento de cómo está celebrando la Iglesia romana papista este periodo de Cuaresma, hermano. ¿Podemos ver que es escritural? Analicen ustedes mismos, hermanos. Veamos ahora otro periodo. La idea evangelicalista de la Cuaresma. ¿Qué es lo que piensan aquellos que son evangélicos, pero que han caído en esta visión evangelicalista? ¿Qué es lo que piensan? Simplemente ellos no creen en la Cuaresma. Ellos no la celebran, la Cuaresma. Precisamente ellos tienen varios sustentos. Y de esos sustentos voy a mencionar simplemente 2. Primero, ellos dicen que no la celebran, estos evangelicalistas, primeramente porque dicen que es una celebración romanista y que ellos no se van a sujetar a las ordenanzas de la Iglesia romana. Pero podemos ver, hermanos, que precisamente estos evangelicalistas están siendo ignorantes porque no conocen la historia de la Iglesia, porque no conocen la palabra de Dios, porque no conocen lo más importante, que es la obra de redención en Cristo Jesús. Y ellos se justifican diciendo precisamente que esta celebración es una celebración de la Iglesia romana y no la celebran. Segundo, hermanos, los evangelicalistas dicen, y con ignorancia lo dicen, hermanos, si nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles no lo celebraron, ¿por qué lo van a celebrar ellos? Pero veamos la ignorancia que están diciendo ellos. ¿Cómo puede celebrar la Cuaresma nuestro Señor Jesucristo si Él es el que murió en la cruz? Si ni siquiera ha pasado por la cruz, ¿cómo va a celebrar la Cuaresma nuestro Señor